¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros, por ser parte de la misma. Se dio a conocer una noticia que ayer les planteábamos de manera muy, no somera, pero no profundizamos tanto con la misma. Y ahorita quiero tomarla de pretexto, si me lo permiten llamarla así, que para dar un comentario un poco más profundo de todo lo que pasa en torno a un sistema político-económico. Esta noticia es la de Carlos Slim, ¿no? La fortuna de Carlos Slim superó por primera vez los 100.000 millones de dólares. Estamos hablando, según datos de Bloomberg, ¿no? De que el hombre más rico de este país ha visto crecer su fortuna en 27.000 millones de dólares en 2023, incluidos los 3.000 millones de dólares que sumó el día jueves, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con el índice de multimillonarios que actualiza diariamente Bloomberg. La agencia explicó que el incremento de la fortuna de Slim a los más de 100.000 millones de dólares en lo que va de este año es en parte resultado del fortalecimiento del peso mexicano, que este año se ha apreciado cerca de 12% frente al dólar. Ahora, ¿a qué me refiero y por qué quiero tomar en cuenta esto de Carlos Slim? Y lo quiero vincular con el tema de Argentina, y ahorita trato de cerrar los dos temas. El ministro de Economía argentina, Luis Caputo, anunció un plan de guerra contra el pueblo trabajador en Argentina. Medidas como pues el incremento del tipo de cambio oficial, que es la devaluación, despidos de trabajadores estatales, reducción de subsidios de los servicios públicos, y el presidente Javier Milei confirmó que mintió en la campaña electoral cuando dijo que se ajustaría a la casta política, ¿no? Que iría directamente sobre la casta política, pues no, fue directamente sobre la población. La eliminación de los subsidios a los servicios públicos, que implicará un fuerte incremento de las tarifas. La devaluación son medidas inflacionarias que obviamente van a destrozar el poder de compra de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales. Y esto se anunció como un ajuste fiscal, un ajuste de evaluación, sin ninguna compensación por el impacto de las medidas en jubilaciones y en salarios. Habrá gente, por supuesto, que me diga, bueno, por eso votaron, eso es lo que quieren, eso es lo que tienen. Yo nunca me he basado mucho en eso, le soy muy honesto, porque creo que en una campaña política se dicen muchas cosas, se escuchan otras y se piensan otras, pero difícilmente se puede razonar más a fondo. Y por eso es muy importante que durante la misma se desvelen realmente los intereses que rodean a los candidatos, candidatas. Se den a conocer, por supuesto, sus inquietudes, sus programas, la gente que está alrededor o atrás de ellos, para que a final de cuentas entonces sí la gente tenga un poco más de información al momento de votar. En el caso de Argentina, lo he platicado con un gran amigo, a quien admiro mucho, Federico Bonazo. Hay muchos factores que sin duda alguna influyeron en el éxito de Javier Milei, pero sobre todo lo que tiene que ver con la falta de dinero, la falta de economía, el hambre, la falta de trabajo. Y esto llevó a mucha gente a votar sin darse cuenta que estaba entregando precisamente el país a aquellos que en un momento dado lo habían hundido en donde está. Ahora, del otro lado, lo hemos dicho en otras oportunidades, realmente no compitió la izquierda en Argentina, ¿no? Sergio Massa es todo menos de izquierda. A lo mejor es una derecha más de centro, pero no es un político de izquierda. Entonces, la izquierda fue hecha a un lado en esta elección. Y esto lo traigo a cuentas para hablar de este sistema económico que está también en juego en México, que está también debatiéndose en México, que ha provocado a personajes como Carlos Slim, a fortunas como la de Carlos Slim, que se vio sumamente beneficiado por todo lo que fue la privatización de empresas del Estado, caso concreto de Telmex. De otra manera, Slim difícilmente hubiera podido alcanzar los números que ha alcanzado. ¿Y cómo es posible? Fíjese bien lo que son las cosas. Que la gente que provoca las crisis nos ofrezca solucionarlas con las mismas recetas que ya provocaron esa crisis. Se da cuenta lo esquizofrénico, con todo respeto para las personas que padecen esta enfermedad. Es de verdad algo que a mí me llama mucho la atención. Si usted escucha, y lo vemos aquí en México, a un José Ángel Gurría, el asesor de Xochitl Gálvez, por ejemplo, y a varios economistas, ¿no? Que me encantan muchas veces los economistas, sobre todo los que se forjaron durante toda esta etapa neoliberal, porque tanto una explicación maravillosa, ¿no? Con pelos, señales, uno más uno, dos, contextos y demás, pero no te explican por qué no ha funcionado.
¿Por qué el desarrollo después de tantos años? Porque esto lo omiten maravillosamente. Después de tantos años del control neoliberal, este no ha permeado a los sectores más vulnerables. No ha ayudado a reducir la pobreza. Hablo de México. No ha ayudado a reducir la pobreza. O no ayudó, más bien dicho, a reducir la pobreza. Tuvo que venir otro personaje que efectivamente Andrés Manuel no ha roto con el neoliberalismo como tal, pero tiene una forma diferente de hacer las cosas. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un presidente que sí ha girado la rueda, es decir, sí ha movido el escenario económico hacia el otro lado. Y esto tiene ya repercusiones. Tal la ha movido que por eso la molestia y la incomodidad de muchos neoliberales, de muchos empresarios, quienes se sienten estafados porque todo debe ser para ellos, porque el negocio tiene que ser para ellos, porque ellos tienen que ser los únicos beneficiados, porque la gente pobre, ¿qué? Ahí está, ¿no? No tiene por qué mejorar su condición de vida. La gente asalariada no tiene por qué mejorar su condición de vida. Así piensan, definitivamente. Si no pensaran así, así de bruto, digamos de esta manera, así de burdo, uno no entiende sus reacciones, su desprecio hacia todo aquel que no pertenece a ese círculo y su manipulación maravillosa que hacen de esos pobres de derecha que forman parte de su primera cadena de defensa, ¿no? Cuando vienen las críticas por parte de la izquierda, por parte de la clase trabajadora, y no hablo de los sindicatos corruptos, hablo verdaderamente de la clase obrera, del trabajador del día a día, esos mismos pobres de derecha en donde se encuentran muchos de estos analistas financieros, sacan de inmediato las banderas, los cañones, los rifles, de todo tipo para defender algo que, caray, ellos mismos han provocado. Es decir, el neoliberalismo ha sido el sistema dominante durante todos estos años y es el que ha provocado las crisis, es el que ha provocado las asimetrías, es el que ha provocado las desigualdades, es el que ha provocado el incremento de pobreza, es el que ha provocado la desaparición de la seguridad social, es el que ha provocado que disminuya la calidad de la educación pública, lo que ha convertido al mundo en una tragedia humanitaria en donde el pobre, el que menos tiene, el vulnerable, que es la mayoría, se vuelve víctima de un depredador que tiene todo: instancias judiciales, dinero, política, medios de comunicación, medios de producción, para someterlo de una manera vil. Eso es el neoliberalismo y eso es lo que tratan muchas veces de justificar estas personas. Yo recuerdo, si me permite hacer un pequeño contexto, una pequeña historia. Dicen por ahí que quien siembra vientos recoge tempestades. El contexto en que surgió el neoliberalismo en México está muy, muy documentado. Definitivamente hablamos de una crisis mundial, ¿no? De diversas áreas en la construcción del sistema mundial capitalista, por ahí de mediados de los años 70 del siglo XX, que resultó en la imposición imperialista de una nueva política económica con epicentro en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Solamente basta recordar a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Dado el declive de su mecanismo de acumulación, por supuesto, perdóname, envuelta en un contexto eh, considerado el punto de quiebra entre el predominio norteamericano y su posterior decadencia. Así se impuso como una línea oligárquica prioritaria de recuperación del terreno de hegemonía, de altas ganancias, en el establecimiento de crecientes conexiones, de crecientes fusiones del mercado. En sí, el establecimiento del ciclo de reproducción a escala global para que la burguesía o las burguesías que vieron menguar su margen de riquezas, pues se dispararan a otra escala de acumulación colocando el mundo a su merced, lo que les mencionaba hace un momento. Desde el comienzo del neoliberalismo se prefiguró por sus impulsores y por sus teóricos, más allá de una política económica, como la ideología para un capitalismo salvaje recargado. Por eso es que libros como el de Ana Lilia Pérez son tan importantes, porque nos ayudan a combatir esa narrativa, en donde participaron activamente los medios de comunicación y en donde te vendieron que el neoliberalismo era la salida perfecta, que había que fortalecer la macroeconomía. Hay toda una carrera universitaria dedicada a justificar este tipo de cuestiones. Si bien se diseñó, insisto, como una teoría, ¿no? Algunos la llaman teoría cebo, a modo de crear su consenso. Su racionalidad interior estaba hecha a medida del desplazamiento de derechos,
condiciones de vida en nuestros pueblos, incluso, insisto, contra los propios sectores medios. Por eso me sorprende mucho que la defiendan tanto. Los neoliberales argumentaron que el único futuro consistía en implementar políticas de austeridad contra los pueblos, apagar toda lucha laboral, congelar salarios, arrasar los recursos públicos con olas privatizadoras, reducir las regulaciones interventoras del Estado sobre la economía, detener el poder de la política estatal desde instancias financieras internacionales, desmantelar los estados dependientes, llevar a la plutocracia al máximo al máximo nivel de las decisiones, intensificar la explotación de las clases trabajadoras, desmantelar los aparatos productivos nacionales, reforzar la dependencia económica, industrial, tecnológica, científica y reconfigurar el poder político económico. Obviamente que México, que Chile, que varias naciones, por supuesto, fueron el laboratorio perfecto. Los primeros experimentos acusaron las proporciones de la desigualdad que generarían escalas sin precedentes, pero sin precedentes en la historia de la humanidad. Las oligarquías, sus gobiernos, promulgaron el neoliberalismo como una panacea, la marcha segura a la bonanza, a la vez que instrumentaron medidas de presión desde sanciones, chantajes, hasta guerras y bloqueos, ¿eh? Las potencias practicaron un ideal integrador de la mano de un proteccionismo feroz contra los países del tercer mundo, cimentando las bases de la globalización depredadora. En México, por supuesto, había problemas serios. Los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo habían destrozado completamente la economía. Había una acumulación de capital, sin duda alguna, había los estilos tradicionales de la corrupción, había una ralentización de la economía. Todo esto eran las dificultades que se vivían en nuestro país, pero y que los neoliberales prometieron resolver, que los neoliberales prometieron cambiar lo que había hecho el catastrófico gobierno de López Portillo, ¿no? El de Luis Echeverría ni hablar, pero la realidad es que fue todo lo contrario, y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. La corrupción que de la Madrid propuso destruir no hizo más que proyectarse en mejores condiciones a raíz del propio mecanismo neoliberal de gobernar, de administrar y de hacerse con los recursos públicos. Por supuesto, ¿no? Además de contar con la bendición de la corporatocracia o corporatocracia, como se le dice, fue visible que el discurso neoliberal caló hondo en la propuesta de desarrollar los negocios de las capas medias y de sectores que fueron empujadas literalmente a percibir, a percibir, a percibir ventajas inmediatas logrando su consenso. Entonces, desde esa época, los planes de gobierno al más alto nivel fueron elaborados no en México, fueron elaborados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Esa es una de las grandes realidades. Los neoliberales actuaron con estrategias de contención, disuasión, propagandísticas y en especial con el voto cautivo de los sectores más arruinados por los propios neoliberales, que manufacturaron políticas públicas asistencialistas de la pobreza para garantizar votos muy acordes con su inercia rapaz por la concesión de dádivas a la población. Leí una nota de alguien que se quejaba, de que decía, el gobierno de López Obrador ha sacado a la gente de la pobreza con el salario, no con los programas sociales. La gente sale de la pobreza cuando le pagas mejor, no cuando le estás dando dádivas. ¿Se da cuenta la incongruencia? Esa crítica vino de un economista neoliberal. El gran arquitecto del desastre sí, efectivamente, fue Carlos Salinas de Gortari. Le siguió, obviamente, Cedillo privatizando todo lo que podía. Y los gobiernos del PAN, pues no serían mejores en el manejo neoliberal. La línea se conservó con Fox, ¿no? ¿No? El cachorro del imperio, que concluyó el desmantelamiento de la economía nacional, introdujo el estilo empresarial de gobernar, ese estilo totalmente superficial, depredador, ¿no? Calderón con Calderón persistió en el desmantelamiento del aparato estatal. De paso, en ese periodo nos llevaron a una espiral de violencia inusitada, ¿no? El famoso narcopoder, el terrorismo al nivel de las últimas guerras imperiales y los supuestos de combate al viejo sindicalismo, que se redujeron a la batalla derechista por la flexibilización laboral, siempre a favor de los monopolios. En el caso de Peña Nieto, nacido bajo todos los signos neoliberales, tras nuevas privatizaciones, apropiaciones de recursos naturales, ecosistemas, agua, obviamente en el que los nuevos potentados componen la cápara de cleptocracia, ¿no? Montó la política del saqueo,
de la corrupción extrema, en medio de un descontento generalizado, creyentes en que, como siempre, nada alteraría su orden. Bueno, eso se lo comento ya para concluir, porque los que estuvieron detrás de toda esta tragedia que les acabo de nombrar, de toda esta profundización del neoliberalismo, están con Xochitl Gálvez. Y le juro que yo no he definido mi voto todavía, pero me queda claro que no es por Xochitl Gálvez. Y no es por Xochitl Gálvez por el equipo que la rodea, por la manera en cómo se comportan precisamente, por la manera en cómo intentan nuevamente vendernos este concepto de que ellos son la solución, cuando ellos generaron todo el problema. Cuando nuevamente recurren a esas narrativas tramposas, violentas, de denostación, de ofensa, de mentiras, para tratar precisamente de, de lavarse la cara. Cuando tiene a José Ángel Gurría, por ejemplo, cuando regresa a Malefabio Beltrones, cuando los dirigentes del PAN son los herederos de Diego Fernández de Ceballos, cuando el salinato está más que presente, por supuesto, cerca de los empresarios que respaldan a la propia Xochitl Gálvez. Entonces, en realidad, estamos ante un neoliberalismo rapaz, brutal, que viene por sus fueros y que tiene en Gálvez a un producto que se quiere vender como independiente, que reta a Claudia Sheinbaum a ir a los lugares inseguros del país y preguntarle a la gente si está contenta. Esa es una estupidez y una falta de respeto a las víctimas, que obviamente habla de que nadie quiere el bienestar, que ella, ese es mi punto y con esto concluyo. En el discurso de Gálvez es, nosotros queremos tu bienestar. Estuvieron al frente del país más de 80 años, entre los dos, PAN y PRI. ¿Cuál bienestar? Una disculpa, andamos un poco malos de la garganta, se dan cuenta, pero ya saben, con el mismo cariño y respeto de siempre este comentario. Si les gustó, échale pulgar arriba. Su punto de vista para mí es muy importante, así que por favor comente. Estamos también invitándolo a que le dé a la campanita, ¿no? Para que esté pendiente de nuestro contenido. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La suscripción. Suscríbase por favor y con base en sus posibilidades, por supuesto, échenos un super chat. Si no, ya lo saben, la visualización orgánica nos apoya muchísimo y el que compartan y likeen muchísimo más. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.